que ya lo tengo aquí, habíamos quedado aquí, que íbamos a hablar de los diferentes tipos de alienación, porque ayer lo que hicimos, la parte así como más potente fue esta, ¿no? Explicar lo que era la alienación para Marx. Si os fijáis, las diapositivas anteriores simplemente son... es el título y lo que puede caer como pregunta en Marx, que es una única pregunta, alienación e ideología en Marx, o sea que hay que resumirla. Si cae con un texto, caería alienación e ideología en Marx y caería un texto de Marx. Realmente es esta parte y esta parte, hay que saber resumirlo y hay que, si te cae el texto, tienes que saber dirigirlo con respecto al texto. Si cae pregunta, hay que saber resumir todo esto, ¿vale? Porque no puedes poner todo esto, obviamente. Como siempre, yo les doy todo y ustedes tienen que saber adaptarlo, ¿no? Y estos son los estándares y ayer lo que explicamos fue esto. Buenos días. Ya vi, lo que dimos fue esto, entonces si quieren le puedo hacer una, si hago la pluma, ¿no? Para la gente que se perdió, dar una vaga idea de, más que nada porque lo tienen en la clase para que no se pierdan hoy, de lo que hablamos ayer aquí. Y lo que íbamos a explicar era esto, ¿vale? Aquí estaba realmente la explicación. Buenos días, buenos días. Aquí estaba la explicación de cómo se produce esa alienación, cómo se produce el proceso de reificación y vamos a explicar esto. Entonces es simplemente eso. Decidme si queréis que... Ah, aquí. No. Ahí no entramos todavía. Y vamos a entrar, estamos aquí. Y vamos a explicar esto porque yo simplemente les expliqué lo de la alienación. Les dije cómo, por ejemplo, la alienación religiosa, pero no explicamos ni la social, ni la política, ni la filosófica o ideológica, ¿vale? Y aquí estaba como todo esto se puede ver en este texto, ¿vale? Que tenemos aquí, que es el 1, ¿vale? Y luego, como podemos verlo también en el texto 4, que es este, para entrar ya en el tema de plusvalía y todo lo demás, ya dicho por Marx, ¿no? Porque ya hablamos del tema de la plusvalía, ¿no? Aquí, la apropiación del trabajo a través de la plusvalía. No es de la totalidad del trabajo, sino de la plusvalía, de la apropiación de la plusvalía, de todo lo que se produce, quiero decir, ¿no? Sino de ese trozo de lo que se produce que es la plusvalía, porque hay una parte de lo que se trabaja que sí retorna, perdón, que sí retorna al obrero. Decidme si queréis que os repase esto o si entro directamente a esta parte de aquí, que era que íbamos a hablar de los diferentes tipos de alienación, ¿vale? Aquí, acordaros, se produce esto, decidme ya, porque ya son y 35. Aquí lo que tenéis es cómo se produce ese proceso de reificación, de un repasiño, ¿vale? La idea simplemente aquí, ya no la pongo bueno, o sí, ¿qué más da? Unos sí, otros no. Bueno, hago un repaso muy rápido para que sea casi como entrar ya a las cosas. De lo que hablábamos ayer era de la alienación, porque tenemos que explicar dos partes en Marx, el concepto de alienación y después el tema de la ideología, y vamos a ver ahí el materialismo histórico de Marx, que es como se llama su teoría, ¿no? Entonces teníamos que ver primero en qué consiste la alienación, sabíamos que venía desde el trabajo de Hegel y desde el trabajo de análisis de Feuerbach, ¿no? Y la idea es que tienen que verlo como eso, yo creo que ahora ya está, como un desgarramiento, una desunión, un alejamiento del ser en sí mismo, ¿no? Que al final termina contraponiéndose, volviéndose en contra, ¿no? Ese ser en otro al ser en uno, ¿no? Además, lo que le interesa, bueno, después del análisis que tenemos aquí de Feuerbach, que lo miráis, que a él le pareció interesante y es muy interesante, la alienación religiosa,
lo que le interesa realmente es saber por qué se produce esa alienación religiosa, por qué necesitamos alienarnos religiosamente, ¿no? Y entiende que la base de toda alienación es la alienación económica, ¿no? Y que por lo tanto nosotros tenemos que incidir en la alienación económica, estudiarla, buscar los instrumentos de estudio. Recuerden que él quiere hacer un socialismo científico para poder hacer una revolución y liberar al proletariado de esta forma de explotación, ¿no? Que lleva a vivir en la miseria. Entonces eso es lo que teníamos aquí, que la alienación fundamental es la alienación económica y desde la alienación económica como base se producen las otras formas de alienación. ¿Dónde se da la alienación económica? Precisamente en la actividad productiva en determinadas condiciones históricas. Él está estudiando básicamente, aunque también hace otros estudios, recuerden que les decía eso, la forma de producción capitalista, el modo de producción capitalista, y entonces quiere saber cómo, de qué manera se produce la alienación en las condiciones de producción en el modo de producción capitalista, ¿vale? De ahí que se vaya a fijar, acordaros en la teoría de Ricardo del valor, ¿no? Iba a decir que esa teoría no lo explica, realmente lo que hace es justificar las desigualdades de la misma manera que el idealismo de Hegel justificaba las desigualdades porque no las explicaba, ¿no? Realmente no las explicaba en el sentido de que no decía que eran injustas, terminaba justificándolas. Esa era la idea, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue en los manuscritos económicos y filosóficos del 44, ¿no? De lo que hablábamos era cómo se producía, cómo se articulaba, ¿no? Esa alienación. Y veíamos que era a través de un proceso de objetivación, de reificación, donde realmente el ser humano, al tener una actividad en el trabajo, o precisamente al consistir en esa actividad que es el trabajo, porque no hay una esencia, recordad que lo hablábamos, no hay una esencia establecida, sino que nosotros nos vamos haciendo en esa actividad y nuestra actividad es el trabajo, ¿no? Por producir como producimos en este momento, históricamente, en el modo de producción capitalista, se produce una objetivación, que es una objetivación que lleva al extrañamiento, ¿vale? Y el problema es que nos convertimos en una mercancía más, en una mercancía de un determinado tipo, ¿no? Que produce plusvalía y que el capitalista se apropia de esa plusvalía. Esa era la idea, ¿no? Con la que terminamos ayer. Después, si tal, me preguntan. Decíamos que la alienación económica es la alienación base. Entonces, de la alienación económica surgen otras formas de alienación. Por eso yo les decía que cuando él estudiaba Feuerbach, decía, bien, a mí me parece bien, por lo menos gran parte del análisis que tú haces de la alienación religiosa. Recordad que él entendía que había una parte de idealismo todavía en el análisis de Feuerbach, ¿no? Y él rompe totalmente con eso, declarando absolutamente su materialismo, por ejemplo en la tesis número 11 sobre Feuerbach, ¿no? Y dice, no, la base de todo esto, el por qué terminamos alienándonos en otros aspectos, como la alienación social, política, filosófica, ideológica, ¿no? Y la religiosa, es como decíamos, la base es la alienación económica. A partir de ella se produce la alienación social, lo tenéis más explicado en los apuntes, yo os estoy dando solo la línea general para que podáis entender bien lo que vais a leer y lo que vais a marcar. La alienación social, que se manifiesta en la sociedad, ¿no? En forma de lucha de clases, porque claro, se producen clases y se producen clases que tienen intereses encontrados, porque claro, no es igual, no tienen los mismos intereses la clase explotadora que la clase explotada, ¿no? Entonces se produce en forma de lucha de clases, la alienación política, que se manifiesta en la separación entre lo que es la sociedad civil y el Estado, donde el Estado, para que lo entendáis ahora, el Estado realmente
el Estado que produce leyes, que tiene, digamos, la capacidad coercitiva, la capacidad de la fuerza, ¿no? Que es el que puede utilizar legalmente, legítimamente la fuerza, realmente está del lado de la clase explotadora, es, digamos, como un aparato más de dominación de la clase explotadora. ¿Vale? Ya lo vamos a ver en la alienación ideológica o en la alienación filosófica, perdón. El problema es que se ve una separación y de hecho nosotros muchas veces lo vemos cuando realmente el Estado, nosotros teníamos que sentirnos identificados con el Estado porque el Estado somos nosotros, ¿vale? Al fin y al cabo, cuando hay dinero público, el dinero público es nuestro dinero, sale de nosotros, ¿sí? De toda la sociedad, quiero decir, de toda la sociedad civil, nosotros vemos al Estado realmente, la mayor parte de la gente, por distintos motivos. Estoy diciendo la gente del proletariado, me estoy refiriendo a eso, ¿no? A la gente trabajadora, ¿no? Ve al Estado como un enemigo. No estoy hablando de los liberales que ven al Estado como un enemigo en cuanto que quieren reducirlo aún más, ¿no? Sino lo estoy viendo desde el proletariado, como un represor. ¿Por qué? Porque el Estado realmente está, digamos, representando y defendiendo a los explotadores, ¿no? La idea es, fijaros que esto es un clásico que al fin y al cabo parece una banalidad, pero nosotros no lo es, porque si nos pusiéramos a hacer ahora un análisis detallado, que nosotros no tenemos tiempo, ni yo tengo todos los instrumentos para hacer eso, ¿no? Porque habría, cuando digo análisis detallado, veríamos cómo la ley, y yo creo que es así, a la hora de penar determinados comportamientos, eh, comparativamente, favorece, por ejemplo, los grandes desfalcos, los grandes robos frente a los pequeños robos. ¿Vale? Entonces, comparativamente, nosotros vemos como gente que ha defraudado, robado, porque defraudar es una forma de robar, dinero que muchas veces era dinero de todos, millones y millones, pues al poco tiempo está fuera, ¿vale? Disfrutando de un tercer grado y ha costado mucho meterlo en la cárcel, incluso cómplices no están en la cárcel, que claramente desde la opinión pública se ve que eran cómplices, ¿no? de todo eso. Claro, legalmente no, entonces no puedes decir nada al respecto porque legalmente eso no fue probado, entonces no es verdad legal. Y gente, yo recuerdo el caso en plena crisis de una madre que había encontrado una tarjeta, no la había robado, sino que la había encontrado y hizo pequeñas compras para no tener que pasar el PIN y se comprobó que las compras eran de leche, de pañales, etcétera, y eran para sus hijos. Y como al final el monto total, no me acuerdo cuánto pasaba, que no recuerdo bien el caso, perdonad, pero imaginaros que construimos ese caso, pues querían llevarla a la cárcel por encima de los 2 años, ¿no? Cuando esta gente que robó millones y millones, después de tener una situación súper acomodada, social, económicamente, se trabajó una protección especial del Estado por pertenecer a determinado poder del Estado, pues bueno, fue muy difícil juzgarlo y, y rápidamente, muy rápidamente, pudo disfrutar de privilegios, ¿no? Penitenciarios. Entonces tú dices, lo que mucha gente dice por ahí, y digamos que Marx le dio forma al hacer el análisis, que eso es lo interesante. A ver, el Estado tal como está estructurado es un Estado que está dominado realmente por la clase dominante. Y la clase dominante es la clase explotadora en, perdón, la capitalista, ¿no? En el modo de producción capitalista. Realmente quien manda aquí es quien manda en el modo de producción capitalista. El que tiene dinero no es simplemente el que tiene dinero, sino que digamos que el que tiene capital es el que tiene relaciones, el que puede, digamos, meterse en todos estos vericuetos
socioeconómicos, judiciales, políticos, etcétera. Y ahí viene el tema de la alienación filosófica e ideológica, que realmente la ideología dominante, fijaros, va a decir Marx, la ideología dominante en una sociedad, ahora les voy a explicar qué es ideología para él, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, porque a nosotros, esto ya lo hemos hablado, a nosotros, por ejemplo, clase media baja, como mucho clase media alta, que es aproximadamente en lo que nos podemos estar moviendo nosotros, o clase baja, ¿vale? ¿De qué nos sirve querer cambiar constantemente de aparatos, el querer tener nueva ropa, nuevos tenis, etcétera? O sea, consumir, consumir, consumir. ¿A quién le beneficia? ¿A nosotros? Que gastamos constantemente el dinero y necesitamos estar viviendo para tener más dinero, para gastarlo, para tener más dinero, para vivir, para gastarlo, para... Fijaros, es esta especie de cosa que ya uno no sabe muy bien cómo es la vuelta, ¿no? Toda entera. O sea, es viviendo para consumir, pero para consumir tengo que trabajar para trabajar. Trabajando me explotan, etcétera. No vivo para otro por el proceso de alienación. ¿A quién realmente, y es más ahora en este momento, que no era el caso de la época de Marx, que hay obsolescencia programada? Pues realmente a quien beneficia es a la clase explotadora, no a nosotros, ¿no? Y por lo tanto nosotros que somos pobres, recordar cuando hablamos esto, somos pobres o algo más que pobres, o que no pertenecemos a la clase explotadora, que pertenecemos a la clase explotada, dirá Marx, terminamos pensando, esta es la idea, terminamos pensando en determinados aspectos como la clase explotadora. ¿Por qué? Porque la ideología dominante en la sociedad es la ideología de la clase dominante. Eso es lo que quiere decir ahí. Tener una determinada ideología es tener, para Marx, ideología es tener una falsa visión de la realidad. ¿Vale? Por eso os dije en su momento, vamos a tener que explicar lo que es ideología para Marx. Ideología para Marx es una falsa visión de la realidad. Es tener una visión de la realidad, pero una visión falsa de la realidad. Y realmente la visión que se nos da desde el capitalismo, ¿no? Acordaros que digo desde el capitalismo porque es lo que él está estudiando. Pero desde cualquier, la visión desde cualquier clase dominante va a ser una visión falsa de la realidad, porque nos van a estar diciendo que nuestro trabajo es nuestro medio de vida, cuando en realidad nuestro trabajo es el medio de explotación que ellos tienen, no para sacarnos lo que produce nuestra fuerza de trabajo. No es simplemente nuestro medio de vida, es nuestro medio de supervivencia, porque únicamente lo que se nos retorna es la manera de reponer nuestra forma de trabajo. Y a veces ni siquiera eso. En determinadas condiciones, pensad en la gente que gana, pues eso, nada, 1 euro, 2 euros en determinadas partes del mundo. Y es gracias a lo cual nosotros compramos camisetas de, a ver, pensando bien, ¿cómo puede costar una camiseta 3 euros? Cuando hay que pagar además las aduanas, los transportes hasta que llegan aquí. A ver, por favor, que son de algodón, que hay la producción del algodón, ya transformar el algodón en tela, el que de ahí vayan para otro lugar, que se los cosa, que se los tinte, que vuelvan para aquí. ¿Cómo pueden costar 3 euros? O sea, lo que no pagamos nosotros en cierta forma también somos explotadores. O sea, lo que no pago yo lo está pagando otro. Lo está pagando otro, ¿con qué? Siendo despojado de sí mismo, ¿vale? Entonces, la alienación religiosa, por último, era la que les explicaba ayer, donde esa conciencia subvertida, porque os acordáis lo que pasaba, ¿no? Aquel desgajamiento, aquella proyección, que terminaba mandando sobre nosotros, ¿no? Y más, él lo veía desde el punto de vista del cristianismo, porque en Occidente lo que hay es cristianismo, ¿no? Donde se te indica que, bueno, básicamente ya lo había visto, ya lo vería, perdón,
se me acaba de pasar una cosa por la cabeza, pero es una crítica de la época también, lo va a ver Nietzsche, ¿no? El cristianismo es una religión de la no revolución, ¿no? De los mansos, ¿no? De los corderos, ¿no? Tranquilízate aquí que ya tendrás una mejor vida en el otro mundo, en este no, ¿no? Y que desde que fue, digamos, legalizada, estuvo siempre del lado del poder, por lo menos la religión oficial, quiero decir, ¿no? La religión oficial. Entonces, bueno, aquí tenemos el caso en España del nacionalcatolicismo, ¿no? Estuvo claro, ¿no? Siempre ante determinados círculos de poder, obviamente, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, también fue claro cuando fueron todas las... La religión oficial, estoy hablando, no de los cristianos, ¿vale? Ni de determinadas corrientes, de determinadas formas de cristianismo, en concreto el catolicismo, ¿no? Pero también se vio claramente, por ejemplo, en Chile y en Argentina se vio clarísimamente, ¿no? Cómo estaban del lado de determinadas corrientes que eran corrientes de derechas, liberales. Mirad cómo estoy juntando todo, ¿eh? No estoy hablando solo de derechas, sino de derechas, liberales, ¿no? Neoliberales posteriormente, etcétera, que justificaban las desigualdades, que entendían que el pobre era pobre porque quería ser pobre, que justificaban precisamente el desmantelamiento de un estado de bienestar, etcétera, ¿no? Porque precisamente por esta visión ideológica, que es una falsa visión de la realidad, ¿no? Entonces, todo esto nosotros lo podemos ver en el texto 1, que es de los manuscritos del 44, ¿vale? Donde se nos habla del trabajo alienado. Entonces, voy a pasar, fijaros, esto de aquí. Voy a salir de pantalla por si me queréis preguntar algo, pero si os fijáis de lo que vamos a hablar en este texto, ya os lo marqué. Esperad que no encuentre el ratón. Ya os lo marqué aquí. El tema del texto es la alienación en el trabajo, ¿vale? La alienación en el trabajo, y va a ser muy importante esta flecha que puse aquí porque me parece, quiero decir, esencial, y hice aquí las marcas para que vieran cómo desde mi punto de vista hay tres partes. Ya lo voy diciendo desde ahora, ¿vale? Hay tres partes en el texto. Salgo de aquí por si me quieren preguntar algo. Espero que vaya más rápido el chat hoy. Más que nada por si me quieren preguntar algo, y como ven en la diapo entera sí que tengo lo de las tres partes, lo veis aquí, 1, 2, 3, y qué tendríamos que hablar hasta ahora, porque con lo que vamos a avanzar después, yo creo que ustedes se dan cuenta de que según lo que yo les explique, ustedes pueden explicar un texto, pero a medida que yo avanzo sí que pueden ir incorporando cosas, eso es obvio, ¿no? Cuando yo termine de dar Marx, ustedes podrían hacer un comentario de texto muy diferente a lo que pueden hacer en este momento, ¿eh? Muy diferente, porque tienen muchas más cosas para poder explicar el texto. Eso está claro. ¿Todo ok? Vale, entonces me voy. Vale, aquí tenemos el texto, lo vamos a leer. Sabéis que yo, a no ser que me digáis lo contrario, de que os lía mucho, yo hago para comentar el texto lo que hago normalmente, que es yo leo en castellano, mi mente pasa al castellano automáticamente. Me imagino que aos galegofalantes pasará eso mesmo si teñen un texto en castelán, pensan en galego. Traducirán de castelán a galego automáticamente na súa cabeza, non? Eu traduzo automáticamente a castelán, como o que estou a facer precisamente mostraros o meu proceso mental. Traduzo automáticamente a castelán e a veces líome co galego polo medio. Si vedes, acordádevos de dicirme, por favor, que si vedes que vos causa moito problema isto, vou máis despaciño, leo en galego, non hai problema. Sería un retraso de 1 minuto, 2 minutos, non hai moito máis retraso.
Entonces, el texto es de los manuscritos del 44. Nosotros sabemos que en los manuscritos del 44 él trata en concreto sobre el trabajo alienado, ¿vale? Y nos dice lo siguiente. ¿En qué consiste, pues, la alienación del trabajo? A ver, diciéndote esto ya está claro que el tema del texto es el trabajo alienado, ¿no? Primero, en que el trabajo, o sea, primera parte, está claro. Primero, en que el trabajo es externo al trabajador. Es decir, que no pertenece a su esencia, ¿vale? Va a haber que tratar el problema este de la esencia, que por eso el trabajador no se afirma en su trabajo, sino que se niega porque en tanto que el trabajo le es externo, ¿vale? No se siente bien, dado que es externo, claro, que no le pertenece a él, ¿vale? Sino infeliz, no desarrolla una energía física espiritual en el trabajo, porque no es feliz, porque él es externo, ¿vale? Sino que se mortifica en ese trabajo y su cuerpo se estraga, me da igual, porque yo lo entiendo, mezclando las dos cosas, y estraga su espíritu, destroza su espíritu. De ahí que el trabajador, y esto lo tengo marcado como especial para ahorrar tiempo, mirad qué bonito, solo se sienta consigo mismo fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. Es muy bonito esto, ¿no? O sea, cuando está en el trabajo no se siente en sí mismo, se siente extrañado, siente que no es él, que no está siendo su tiempo, su trabajo, por eso es tan agotador, tan miserento, ¿no? En cambio, cuando está fuera del trabajo es una liberación. De ahí la idea, el fin de semana, liberado, termino el trabajo, liberado. Porque cuando estás en el trabajo estás, claro, como encarcelado, porque el trabajo es externo a ti. No tiene nada que ver contigo y no es en absoluto liberador, sino que es esclavizador, ¿no? Su trabajo no es pues voluntario, segunda parte, lo veis aquí, primero, y aquí ya le puse esta rayita. Su trabajo no es pues voluntario, sino obligado. Es un trabajo forzado, claro. Cuando no estás trabajando para ti, sino que estás trabajando para otros, porque el trabajo es externo a ti y no te sientes tú en tu trabajo, sino que te sientes tú fuera de tu trabajo, ¿no? Eso puede suceder. Perdona, que tenía un curso, pero no podía ser ahora, sobre bioética. Su trabajo no es pues voluntario, sino obligado, un trabajo forzado. Esto puede pasar también, que ustedes se sientan así alienados estudiando cuando el estudio no es su proyecto, ¿vale? Piensen en esto y después si queréis lo hablamos, ¿no? Su trabajo no es pues voluntario, sino obligado, un trabajo forzado. No es entonces la satisfacción de una necesidad, de la necesidad que tú tienes de desarrollarte, de tener una actividad, de crear, ¿no? De hacer algo, sino solo un medio para satisfacer necesidades ajenas, porque realmente las necesidades que tú estás satisfaciendo son las que no te queda más remedio que satisfacer, que son las de supervivencia, ¿no? Su carácter extraño queda resaltado de una manera clara, ¿no? En que en cuanto no hay una constricción, supongo que sabéis lo que es constreñir, ¿no? Pero que es que no te obligan, ¿no? En cuanto no hay una constricción física o de cualquier otra índole, se huye del trabajo como de la peste, o sea, ¡buah! Fin de semana, ¡buah! Terminó ya, tocan la sirena, ¡buah! Salimos todos de aquí como locos. Es un trabajo de autoinmolación, de mortificación. Y tercera parte, finalmente, la exterioridad del trabajo, que fue como él empezó, mirar como él bailando, por eso hay que hilar cuando se hace el comentario. Finalmente, la exterioridad del trabajo, ya está terminando de hilar esto bien, para el trabajador se manifiesta en que no es
su propio trabajo, sino de otro. Claro, aquí está, era lo de satisfacer necesidades ajenas, en que no le pertenece, en que en el trabajo no se pertenece a sí mismo, era lo que decía aquí, sino a otro. Así como en la religión, ahí va a establecer, vale, bien, va a establecer el paralelismo con la alienación religiosa, la actividad espontánea de la fantasía humana, del cerebro y del corazón humanos, esta actúa independientemente del individuo. O sea, claro, acordaros, se independiza, se proyecta y termina mandando en uno. Esa era la idea, ¿no? Por eso yo les hacía el gesto de cómo sale de uno y termina separado de uno, ¿no? Es decir, es para él como efecto de una acción divina o demoníaca, no importa, ¿no? ¿Qué más da? Así, la actividad del trabajador no es actividad suya, porque no le pertenece. Lo estamos viendo, es externo el trabajador, es para satisfacer necesidades ajenas, no le pertenece a él mismo, sino que pertenece a otro. En tanto que pertenece a otro, su actividad, tu actividad es algo propio de ti, ¿no? Tú no eres un mueble, eres un ser que actúa, ¿no? En tanto eso es la pérdida de ti mismo y en eso precisamente consiste la alienación. Aquí está describiendo por qué nos alienamos en el trabajo, ya lo sabéis, en el trabajo en el modo de producción capitalista. Por eso él va a proponer un cambio, una revolución y va a proponer que vayamos hacia un modo de producción socialista. Quiero que tengáis eso en cuenta, y un modo de producción al final comunista, ¿no? Entonces decidme, salgo de aquí y me preguntáis algo, y si no, digo, del texto, y si no, pasamos ya a que sabéis que lo tengo dividido y para comentar. Si queréis algo del texto, perdón, que me pican los ojos. Y si no, pasamos ya a dividirlo. Digo por si no entendisteis alguna palabra o algo en especial. Os lié yo al hacer esas idas y vueltas del castellano y al gallego. Pasamos ya a dividirlo y a decir qué es lo que podemos decir en este momento sobre este texto. ¿Vale? Fijaros como yo no os expliqué todavía lo que es el materialismo histórico, entonces, que es donde él va a desarrollar esta idea de ir hacia el socialismo y de ir hacia el comunismo. Sigamos, perfecto. ¿Vale? Entonces, la idea, el tema es clarísimo, la alienación del trabajo en el sistema capitalista. ¿Aquí? ¿Por qué? ¿Por qué hay alienación del trabajo en el sistema capitalista? Esto lo podéis poner vosotros porque sabéis que está hablando de eso. Una persona diría alienación en el trabajo, diría en cualquier trabajo. Y no es verdad, no es en cualquier trabajo. ¿Por qué? Realmente estamos haciendo así un resumencito del texto para poder tratarlo mejor. Primero, esta sería la primera parte, ¿vale? Porque es externo al trabajador. Yo lo dividí así con esto nada más para tener menos lío. Porque se niega en el trabajo, porque solo se siente bien fuera de él. Veis que os lo puse en gallego, ¿no? 2, porque es forzado. ¿Por qué es forzado? Porque está hecho para satisfacer las necesidades de otros y por eso es una mortificación. Y tercero, porque en él, mirad cómo está todo conectado, cómo está todo relacionado, porque en él no se pertenece el trabajador, ¿no? Que está alienado en el trabajo, porque en él no se pertenece a sí mismo, él mismo pertenece a otro quien, al que le paga. ¿Y por qué le paga y por qué él vende? Vende su fuerza de trabajo porque es lo único que tiene para vender. Fijaros, es lo único que tiene, solo la fuerza de trabajo, ¿no? Su actividad significa la pérdida de sí mismo, como en la religión, donde la actividad lo que hace es independizarse, la actividad en este caso que es, ¿os acordáis que es la actividad? Ahí lo tenéis, de la fantasía, etcétera, ¿no? De los deseos del individuo como efecto de una acción divina. Y aquí abajo en azul, lo que os tengo es lo que podríamos aplicar de lo que sabemos hasta este momento, resumido. ¿Vale? Porque acordaros que lo que estamos haciendo es el papel en sucio, ¿no? Para tener una guía
de comentario, ¿vale? El concepto de alienación, ¿vale? Yo diría que primero empezamos por aquí, hablamos del concepto de alienación que tenemos en los apuntes y dejamos a Feuerbach para la tercera parte, porque sabéis que al principio de todo, bueno, más o menos en la mitad de la diapositiva está lo de Feuerbach, pero yo dejaría a Feuerbach para aquí, precisamente porque me lo pide el texto y yo voy a seguir el orden del texto, no le voy a dar ninguna vuelta y realmente, a ver, como Feuerbach hace el análisis de la concepción religiosa, de la alienación, perdón, religiosa, y el texto trata de la alienación religiosa en la tercera parte, bien, yo creo que es mejor dejar el análisis de Feuerbach para aquí, ¿no? O sea, lo puedo mencionar y decir, y lo trataré en la última parte, con más detalle, punto. Porque viene tratado al final del texto. Fijaros, tiendo con unas poquitas palabras, no sé, 15 palabras, tiendo la relación, el lazo hacia el final del texto y ya está. En segundo lugar, vemos cómo está desarrollando la principal alienación, que es la alienación base, la económica, está clarísimo, ¿no? Porque él está hablando de la alienación en el trabajo, ¿no? Y está desarrollando no la alienación, fijaros, no está hablando de la alienación, yo que sé, filosófica o ideológica, ¿os dais cuenta? Pone como un ejemplo al final, pero como un ejemplo para que lo entendamos mejor la alienación religiosa. Realmente el desarrollo de este texto es la alienación económica que se da, ahí tenéis, lo buscáis en las relaciones de producción, etcétera, ¿no? Decimos que a partir de ahí hay más formas, a partir de ahí, surgiendo de ahí, hay más formas de alienación, perdón, y las explicamos. Y por lo tanto, este sería el planning, ¿no? del comentario, por lo tanto podemos ver como su teoría, ahí tenéis cómo podéis meter lo que sabéis, la idea es que todo lo que yo os di os ayuda a entender este texto, entonces tiene que haber un retorno en el comentario, ¿vale? Una vez que explicamos esto y fuimos derecho a explicar el texto, que tenemos que hacer eso, no podemos estar divagando, ¿vale? Por lo tanto, podemos ver cómo su teoría, a partir del análisis que acabamos de hacer, es materialista, porque, y pones por qué es materialista y lo relacionas con esto, porque, hombre, porque está estudiando la alienación en una situación concreta, etcétera, de un momento histórico que es el momento de desarrollo del capitalismo, etcétera, etcétera, frente al idealismo de Hegel, que planteaba estudiar al hombre abstracto, etcétera, etcétera. Y por ello va a proponer una revolución socialista, que nosotros eso ya lo vimos, en parte influido por el socialismo utópico francés, al que va a oponer su propia concepción de un estudio científico, bla, bla, bla. ¿Vale? A ver, ¿lo entendisteis? ¿Sí? Bueno, veis que estamos entre Sara que dice sigamos y Suriñe que dice que esto se le atasca. Y esto es normal, porque cuando hay diferentes personas, pues a uno se le atasca y a otro, pues, no, dice esto va como la seda. Suri, dime por qué se te atasca. Y de repente, entre lo que te puedo explicar yo y lo que te puede explicar Sara después, entre vosotras, que a veces entre vosotros os entendéis mejor, entre vosotras os entendéis mejor, porque yo inevitablemente... Ah, es por el café, Lucía. El café es fundamental, ¿no? Yo ya me tomé mi café y tomé dos, uno cuando me levanté y otro justo antes de empezar la clase. Y entonces puedo manejar un poquito los conceptos. Bueno, los puedo manejar sin café igual, pero eso es porque estoy acostumbrada, ¿vale? El concepto de alienación es un concepto que da sus problemas al principio, pero una vez que lo entiendes, te das cuenta, más allá de que estés de acuerdo o que no, por eso digo que puede haber personas aquí, yo que sé, como Lucía, que se manifiesta claramente a favor del análisis marxista de la realidad, ¿no? O por lo menos eso me parece a mí, que más allá de que uno esté de acuerdo, una esté de acuerdo con el análisis marxista de la realidad,
creo que sí es muy interesante. La idea de la plusvalía, por ejemplo, a ver, eso ya os decía ayer, está plenamente incorporado. Plenamente incorporado. Rocío, después lo miras en internet, es lo bueno de hacer las clases en YouTube. No te preocupes. Después lo miras y ligas todo, ¿vale? Si no, ya sabes que me puedes escribir al correo preguntándome algo concreto y yo te lo soluciono. La idea de trabajo alienado, pues es una idea, un análisis muy interesante también. Muy interesante. Más allá de esto, por ejemplo, bueno, a mí esto me parece una preciosidad, ¿no? Esa idea de que en lo suyo está cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Bueno, eso es maravilloso, ¿no? En lo suyo está cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Eso que os marqué aquí. Esto es maravilloso. Claro, en lo suyo. Fijaros en lo suyo, en lo que tiene que ver con él, en su propio desarrollo, en la actividad que lo caracteriza, en lo que hace que sea quien es. Está cuando no trabaja y todas las horas que trabaja. Y lo que él estaba viendo era que la gente trabajaba 12, 14 horas al día todos los días, menos los domingos que hacían con suerte media jornada. Los niños trabajando 10, 12 horas. ¿Para qué? Para que los ricos fueran más ricos. No sé si lo entendéis. ¿Vale? Y cuando trabajan no están en lo suyo. O sea, ¿por qué no están en lo suyo? Porque en tanto que el trabajo es algo externo, que no tiene nada que ver con el trabajador, que es un trabajo forzado, que él si pudiera no lo haría. No lo haría porque no es nada para él. Es para el otro, es para el capitalista. ¿No? Por lo que vimos del proceso de reificación, tenéis que repasar eso. Claro, no está en lo suyo, no tiene nada que ver con él, porque está produciendo para otro. No está trabajando para él, está trabajando para otro. Yo recuerdo, mirar, para que os hagáis una idea, una amiga mía, bueno, sacaron la lotería, ¿no? Sacaron no un montonazo de dinero, pero sacaron un dinero que a ella que estaba trabajando, ¿no? Aquí en España estaba trabajando en una situación que no le gustaba, eh, pues no le gustaba por diferentes motivos, no tanto por el trabajo como por la situación en general, no tanto por el trabajo en sí, quiero decir, que sí le gustaba el tipo de trabajo, le gustaba esa manera de, como por ejemplo a mí me gusta dar clases, imaginaros eso, pero que no me gustara las condiciones en que estuviera trabajando, ¿no? Me gusta dar clases, pero no me gustan las condiciones de trabajo. Imaginaros, esto es lo que sucedía a esta persona, ¿no? Le gustaba el trabajo, pero no le gustaban las condiciones de trabajo. Entonces, bueno, sacaron algo con un décimo y tal, y entonces yo recuerdo que dijo, sí, sí, no voy a dejar de trabajar ahí porque diríamos hoy que el ambiente era tóxico, ¿no? Diríamos hoy eso, ¿no? Y por lo menos me voy a poner a trabajar en algo mío, o sea, que pasó a ser autónoma, ¿no? Y por lo menos trabajo para mí. ¿Visteis? Entonces, cuando tú trabajas para ti, en este caso, ¿qué pasaría a ser? Lo que sería una autónoma, diríamos hoy, ¿no? En el caso de cómo lo clasificaría Marx en ese tiempo, como una pequeñísima burguesa, porque ni siquiera tendría un empleado en ese caso, si solo trabaja ella, no emplea a otra persona, eh, una pequeñísima burguesa, ¿no? En tanto que no le vende el trabajo a otro. En tanto eso nada más, en tanto que no le vende el trabajo a otro, ¿no? Pero el tiempo que trabaja, por lo menos todo lo que gana, no se lo da a otro. Todo lo que gana es para sí.
Por tanto, todo el tiempo que está trabajando, aunque trabaje mucho tiempo, aunque se escuerne, aunque todo lo que gane es para sí. Por tanto, todo el tiempo que esté trabajando, su trabajo no es externo, no sería externo a ella. No sé si entendéis lo que quiero decir con esto, ¿vale? A veces, y a veces tiene que ver también con, bueno, esto sería ideología, en realidad. Por ejemplo, yo prefiero trabajar en la función pública, pero esto es algo mío, que probablemente ni siquiera tenga que ver con esto, pero yo sí lo entiendo desde este punto de vista, ¿eh? Pero quizás esté equivocada. Lo más probable es que esté equivocada. Yo prefiero trabajar en la función pública porque, por ejemplo, todo lo que hago, que en ocasiones hago de más y que me consume tiempo mío, sin embargo, yo no tengo la sensación de estar alienada, aunque no me paguen las horas extra. Bueno, tengo la sensación de ser un poco idiota, ¿no? Pero no de alienada no. Quizás me esté engañando, ¿no? No tenga conciencia de clase, pero porque yo entiendo que todo lo que hago revierte sobre la sociedad en tanto que yo soy funcionaria pública. No revierte, aunque ellos quieran capitalizarlo, obviamente, y lo capitalizan, sobre los gobiernos de turno y los partidos de turno. Ellos lo capitalizan y lo usan, ¿no? Se apropian de eso. Eso sí es cierto. Pero realmente el último bien es el bien para la sociedad, ¿no? Porque yo soy funcionaria pública, no de un partido, ni siquiera de un gobierno. Soy del Estado. Entonces, cualquier cosa que yo haga, dedicarle más horas, comprarme yo el ordenador para trabajar, estar pagando como hacemos ahora los profesores. Los profesores estamos trabajando con nuestros propios equipos. Fijaros hasta dónde llega, ¿no? Esto. Estamos trabajando con nuestros propios equipos y con nuestras propias conexiones. Eso en la privada, vamos, de ninguna manera. Vamos, yo conozco gente del ámbito privado que los han mandado a teletrabajar, no sé si a todos, pero yo conozco gente del ámbito privado que los han mandado teletrabajar y los han mandado teletrabajar dándole su ordenador, su teléfono de empresa y pagándoles, dándoles una conexión. Todo lo que esas personas produzcan, una parte les va a volver a ellos y otra parte va para la empresa, es la ganancia, es el plus de valor. Todo el plus de valor que yo produzca, ¿qué es el plus de valor que yo produzco? Lo mejor que pueden hacer ustedes las cosas, ¿no? Lo mejor que pueden hacer ustedes las cosas, ese es mi plus de valor. Lo que yo, después que lo capitalicen los partidos, ¿entendéis? Los gobiernos, etcétera, y digan, pues mira, aquí tenemos mejor esto, funcionó mejor, etcétera, etcétera, da igual, no importa porque en mí no se van a fijar, ¿no? Pero no sé si entendéis lo que quiero decir. Para mí lo relevante es que el plus de valor de mi trabajo se deposita en ustedes. Son ustedes los que se apropian. Y si se apropian ustedes, se apropia la sociedad. Y yo soy parte de la sociedad. Luego, es mío. Entonces yo no me siento alienada. No sé si lo entendisteis o se me fue la cabeza. No sé muy bien si entendisteis eso. Por eso yo prefiero esto, ¿no? A estar trabajando y dar un plus para que, por ejemplo, pues, no sé, mi patrona o mi patrón tenga un coche mejor. Pues yo prefiero una sociedad mejor. Es mi posición. Yo prefiero eso, la función pública. Pero tiene que haberlas, ¿no? A ver, yo no creo que todo el mundo tenga que ser
en ese sentido funcionario, ¿no? Bueno, Sara está de acuerdo, por ejemplo. Ahora puede haber, estaría bien como polémica, ¿no? Que alguien dijera que no, ¿no? Que preferiría trabajar. Y yo lo entiendo, yo también tuve un pequeño periodo de trabajo muy pequeño, ¿no? No en educación, sino en otro ámbito, cuando tenía 18 años, en la privada. Y desde luego, pues yo sí, yo ahí sí me sentía... Eso no quiere decir que yo cuando llegue el fin de semana diga, por Dios, ya basta. Menos mal que llegó el fin de semana. Una sensación que no me gusta, la verdad. Pero es por cansancio más que nada. Porque las condiciones no me gustan de trabajo. Han empeorado mucho las condiciones de trabajo nuestras. Porque han subido las ratios, porque han subido las cargas horarias. Y nosotros tenemos mucho trabajo fuera, ¿no? De preparación, de corrección, etcétera. Pero es por un empeoramiento de las condiciones de trabajo, no por el trabajo en sí. No sé si lo entendéis, ¿no? Pero el problema es eso, que yo, volviendo a esto, no sé o está cuando no trabaja. No, a mí me gusta el trabajo. Otro problema son las condiciones de trabajo, ¿vale? Pero eso no es culpa del trabajo ni es culpa en sí de la propia sociedad. Es culpa de unas determinadas políticas, ¿vale? Ahora sí no me importa declararme en tanto que es necesario para el caso, porque son políticas que no es que lo diga yo, es que lo han dicho las personas que las han aplicado, ¿eh? No es que lo diga yo. Son políticas neoliberales que lo que han hecho es aplicar su propio programa de partido los últimos 10 años en medio de la crisis, quitando dinero por ejemplo, para rebajar eh, digamos, el peso del Estado en la vida total de la sociedad civil, por ejemplo, quitando dinero en educación, quitando dinero en sanidad, por eso teníamos y tenemos menos camas, menos UCIs, menos médicos. No es que lo diga yo, es que lo dijeron los propios gobiernos, que había que adelgazar el Estado, ¿vale? Entonces no es una opinión mía, si no yo no lo diría, ¿vale? Estoy usando algo que es de actualidad para que veáis como algo que no parece que tenga nada que ver, la alienación en el trabajo, etcétera, cómo organizamos la sociedad, sí tiene que ver con este tipo de cosas. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con el tema de lo que propone Marx, os lo estoy mostrando como herramienta de análisis, que es muy interesante. Como herramienta de análisis es muy interesante. Y lo que viene en el siguiente texto, aunque no lo hagamos hoy, lo que vosotros queráis, como herramienta de análisis es muy bonito, que es la producción de la plusvalía. Yo recomiendo que aunque no hagamos el comentario hoy, que por lo menos lo leamos, para que veamos precisamente cómo se produce la plusvalía y por qué el marxismo pretende ser, y yo creo que en gran parte lo consigue. Lo que pasa que hoy tiene problemas. Quiero decir, si lo quieres aplicar tal cual, porque hoy estamos en un modo de producción capitalista en ciertos aspectos diferentes al modo de producción en su momento. Yo creo que se puede trasvasar totalmente lo que Marx estudió cuando sí te vas a una fábrica en China, quiero decir, o te vas a una fábrica en Bangladesh o lo que sea, ¿no? Que están produciendo nuestras camisetas, ¿no? No es el caso de esta camiseta, por ejemplo, pero yo tengo camisetas de estas barateiras donde lo que estoy haciendo es explotando a otro, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en este que tenemos en el siguiente texto, donde si os fijáis, lo que os pongo aquí es precisamente lo de que la producción capitalista en lo que se basa es realmente de donde surge el capital, es de lo que va a hablar, es de la producción de la plusvalía. Es un análisis muy preciso. Y ahí era con lo que estaba empezando esta frase.
se ve la diferencia entre lo que sería, de lo que usamos al principio como introducción, la diferencia entre lo que sería el socialismo utópico francés y lo que él pretende ser, que es una corriente que sea un socialismo, digamos, científico, ¿no? O sea, no soltar consignas así un poco moralizantes y etcétera, ¿no? Bueno, digamos así, en plan utópicas y bueno, vivamos todos juntos en cooperativa. No, 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 a ver, tenemos que ver realmente de dónde surge el capital, cómo se sostiene, cómo se hace cada vez mayor, cómo precisamente haciéndose cada vez mayor está empobreciendo más a los pobres, etcétera. Eso se vio claramente en la crisis. En esta última crisis, el número de grandes capitales, el número y el volumen de grandes capitales creció en nuestro país y en el mundo. Y el número de pobres y empobrecidos creció también. Lo veis, ¿no? La desigualdad. Esa desigualdad de la que hablábamos en un principio, que estamos en un modelo que produce desigualdad. A una gente le puede parecer justo y es lo que tiene que ser, es lo que hay. Entonces diríamos, bueno, eso es un poquito lo que va en la línea que traíamos desde Hegel. Y otra gente dice, no, esto está mal, es injusto, no puede ser, no tiene por qué ser así, vamos a cambiarlo. En la línea marxista o en otra línea, de la socialdemocracia, Chamayeks, de lo que quieras. Pero son dos análisis diferentes, ¿no? A ver, ¿lo entendéis? Si queréis, si os parece, leemos este texto, aunque no lo analicemos, porque para analizarlo, si os fijáis, para analizarlo realmente, lo que hay que hacer es aquí, yo lo que hago es al revés de lo que hice ahora. Primero os presento el texto, pensé hacerlo al revés, para que viera, ay, Dios, pero si no lo toqué, ya está como el Odemo de ayer, que si tenía la mano aquí, no tenía la mano en el ratón. Lo que hice fue al revés, primero os presento el texto de la plusvalía, mira, no lo voy a tocar, ay, que no, que es aquí. Bueno, y después os hablo, que no sé por qué no está aquí, me saltó dos. No, está en otro lado, bueno, da igual, ya lo arreglaré. No está aquí, debió de irseme hacia abajo, fuerza de trabajo. Bueno, no sé, no está aquí, debió de saltarme por algo más abajo y ahora no lo encuentro, no importa. Después lo que tengo es la explicación de la diferencia entre lo que es una plusvalía relativa, que no es exactamente eso que estáis viendo en la número 7. ¿Vale? Es un poco diferente la diapositiva. De la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. ¿Vale? Entonces, lo que hago aquí es al revés. Antes os expliqué la alienación y luego leímos el texto y ahora lo que haríamos sería presentación de las palabras de Marx y luego ver la necesidad que tenemos de aclarar estas palabras a través de una explicación para que ustedes vean cómo necesitamos más detalle para poder comentar el texto. Lo leemos en un momento y terminamos la clase. Fijaros que esto de aquí, por eso ya lo puse todo entero, no es más que, digamos, el esquema, no hay nada de apuntes, es el esquema del texto, nada más. Mirad, es del Capital, ese libro que yo os decía que es un libro potente y que, bueno, yo he leído fragmentos, algunos fragmentos más extensos, algunos fragmentos menos extensos, pero desde luego entero, ¿no? Porque es un libro tremendamente complejo, ¿vale? Y vosotros diréis, ¿cómo es que se pueden leer fragmentos? Es que esto no es una novela, ¿no? Tú puedes leer de libros de filosofía así contundentes, puedes leer fragmentos o capítulos sin perder el hilo, precisamente porque tratan de determinado tipo de cosas. Por ejemplo, te lees el capítulo 14 que trata de la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa y no hay problema porque tú conoces el contexto general. Vamos a leerlo entonces. Fijaros que ya el propio título del libro habla del capital, ¿no? Y el capítulo que te digan se está haciendo la crítica a la economía política, ya sabéis de qué se está hablando, ¿o no?
de cómo se critica Smith y Ricardo en líneas generales y cómo se critica en general que el liberalismo político, ¿no? Que en nuestra versión actual, para que os actualicéis, está en el neoliberalismo, lo que representaría, por ejemplo, a nivel mundial, la posición de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Boris Johnson en Inglaterra, el PP aquí en España, especialmente una corriente que sale de Esperanza Aguirre, que ya ha declarado que si ella viviera en Estados Unidos sería del Tea Party, ¿no? Que es, digamos, como el ala más neoliberal, que vendría a ser, hay como una emulación aquí del Tea Party, que sería la Fundación FAES, que está, hasta donde yo llego a conocer, que está el presidente, si no me equivoco, es Aznar. Y luego la línea más neoliberal, pero con otro matiz político un poquito diferente cualitativamente, que es Vox, ¿no? O Ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Ahí tenéis lo que sería la línea neoliberal, ¿no? Porque no son liberales del siglo XVIII, del siglo XIX, porque lo que decíamos, lo que yo les decía antes, la política, la economía capitalista es diferente hoy que en el XIX, exceptuando en determinados lugares como fábricas de Bangladesh, fábricas de China, etc. Por otra banda, o de otra manera, o por otro lado, ¿no? Se restringe el concepto de trabajo productivo, ¿vale? En la producción capitalista, ¿no? La producción capitalista no es simple producción de mercancías, o sea, la producción capitalista, estoy leyendo para mí, como hago siempre mis cosas de mi cabeza, ¿no? La producción capitalista no es simple producción de mercancías, o sea, la producción, cuando alguien produjo esto, no solo produjo esto, produjo algo más. Lo que me está diciendo es eso. A ver qué me está diciendo este que produjo. O sea, las personas que produjeron esto o que produjeron esto, ¿no? El producto no solo fue esto. Eso es lo que está diciendo. A ver qué me dice. Yo más o menos sé por dónde van los tiros, ¿no? Obviamente, porque yo ya sé, acordaros, que nosotros decíamos que por el proceso de reificación, el propio trabajo se convertía bueno, el propio trabajo se convertía en mercancía. Digo, que me iba a enrollar. No es simple producción de mercancías, es esencialmente, fijaros, la producción del capitalista es esencialmente producción de plusvalía, el plus de valor aquel. ¿Os acordáis que yo lo explicaba con lo de las ganancias y era aquel rollo de si de la camarera y el camarero y la ganancia del bar y todo lo demás? El trabajador no produce para sí, y como en el texto anterior, que cuando está en el trabajo no está para sí, sino que está para otro, no está en lo suyo. Bueno, sino para el capital. No produce para sí, sino para el capital. Es por eso que ya no alcanza con que simplemente produzca. Claro, tiene que producir plusvalía, tiene que producir lo que yo les decía con el ejemplo del bar, tiene que producir ganancia. Solo es productivo no el trabajador que produce, sino el productor, claro, el trabajador que produce ganancia, que le da ganancia. Si no, no sirve. Cerramos y fuera. Que produce la plusvalía para el capitalista o en provecho no de la autorrealización del obrero, del trabajador, sino en provecho de la autorrealización del capital. ¿Para qué? Para aumentar, para que haya más capital y más capital y más capital. Lo que yo les decía, ¿cómo puede ser? Tantas horas trabaja Bill Gates, tantas horas trabaja este de Facebook, que no me acuerdo cómo se llama, Mark no sé qué. ¿Tantas horas trabaja Amancio Ortega para tener tanto dinero? ¿O será que se apodera de la plusvalía, ¿no?, del trabajo de otros? Por eso, en ningún caso, el concepto de trabajo comprende únicamente una relación entre, actividad y efecto útil. A ver, seguimos leyendo. Entre trabajador
y producto de trabajo. Perdón que no traje agua. O sea que está, fijaros, me está poniendo trabajador, actividad, efecto útil, producto de trabajo. Bueno, los tiros van a ir por ahí. Si no, también una relación de producción específicamente social que se genera históricamente, ya claro, era en un momento concreto, en una situación, sí, y que hace del trabajador un instrumento inmediato para el provecho del capital. Sí, aquello de que el trabajo y por lo tanto al final por el proceso de reedificación el propio trabajador, bla, bla. La prolongación de la jornada laboral, aquí parece como que pegó un salto, ¿no? Sí, sí, porque va a explicar la diferencia entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Yo ya me lo sé porque ya lo marqué, por eso sabéis. La prolongación de la jornada laboral, más allá del punto en el que el trabajador ya ha producido un equivalente al valor de su fuerza de trabajo, o sea, ya produjo lo suficiente para pagarle el sueldo, ¿no? Y poder sobrevivir y así poder volver a producir. Y además perdón, la apropiación de esta plusvalía por el capital. Eso es la producción de la plusvalía absoluta. ¡Ah! ¡Qué manera de redactar! Voy a leerlo al revés. La producción de la plusvalía absoluta es la prolongación. ¿Visteis cómo lo redactó al revés, ¿no? Entonces a mí no me importa cómo lo redacte, yo le doy la vuelta y ya está. Eso es la producción de la plusvalía absoluta. Entonces, la plusvalía absoluta es la prolongación de la jornada laboral más allá del punto en lo que el trabajador ya ha producido un equivalente del valor de su fuerza de trabajo y además, ¿vale? La apropiación de la plusvalía por el capital. Vale, ya está, ya entendí. ¿Qué es la plusvalía absoluta? Es si el trabajador por ejemplo, para que le paguen su sueldo, o sea, y pueda sobrevivir, ¿no? Pueda volver a trabajar al siguiente mes, para entendernos, ¿no? Pues su sueldo son, no sé, 700 euros para que el patrón le pueda pagar los 700 euros más, a ver, un sueldo no es solo los 700 euros. Sabéis que el trabajo de un puesto laboral es más caro en nuestra legislación. En la época que estudió Marx no era para nada más, eran lo que se les pagaba y nada más. Por eso el capital se está yendo a lugares como China, como Bangladesh, etcétera, donde se le pagan esas 4 perras a esta gente y como no tienen prácticamente ningún tipo de política social ni nada, no tienen ni para jubilación ni para nada, pues el coste laboral es las 4 perras que se le pagan y nada más. No se paga nada más, ¿no? En nuestro país, como hay una política, si queréis os lo explico después o mañana, sí que cuesta más el puesto. Cada puesto de trabajo cuesta más que lo que la persona recibe, ¿vale? Entonces, recibe neto, la diferencia entre bruto y neto, ¿no? Bueno, la persona recibe pues 900 euros, ¿no? Y lo que costó todo tal. Entonces, pues para eso necesita trabajar 6 horas al día. Lo que producen las otras 2, esa es la plusvalía absoluta. La prolongación de la jornada laboral. ¿Lo veis, no? O sea, hasta las 6 primeras produce para pagarse el sueldo y las otras 2 las sigue trabajando para ganar, para que gane y se apropie de ese plus de valor el patrono. Esta plusvalía, la plusvalía absoluta, constituye el fundamento universal del sistema capitalista y el origen de otra plusvalía, que es la plusvalía relativa. En la base está la plusvalía absoluta. En este caso, en el caso de la plusvalía relativa, la jornada laboral está dividida de antemano en 2 partes, el trabajo necesario y el trabajo añadido, ¿vale? Para prolongar el trabajo añadido, lo que se hace en la relativa es acortar el trabajo necesario, no porque acortes el trabajo necesario porque le hagas trabajar menos horas, ¿no? O seas muy bondadoso y digas, bueno, le voy a hacer trabajar menos horas al trabajador. No,
por métodos mediante los cuales el equivalente del salario es producido en menos tiempo. ¿Cómo puedes hacer que se produzca en menos tiempo? Pues, por ejemplo, mediante maquinaria, introduces métodos de producción más eficientes, ese tipo de cosas. ¿Vale? Para poder producir mejor, tienes una cadena de trabajo más eficiente, metes determinadas maquinarias en determinados puntos de la cadena de producción, etcétera, ¿no? Y de esa manera acortas la manera de trabajar, el tiempo de trabajo necesario para pagar el sueldo y todo el otro tiempo te queda de plusvalía. La producción de plusvalía absoluta tiene que ver únicamente con la duración de la jornada de trabajo. O sea, la primera, la plusvalía absoluta, que es la base, tiene que ver solo con la duración de la jornada de trabajo. Y la otra, la relativa, revoluciona por completo, porque claro, es cuando se empiezan a introducir, pues, como vosotros bien sabéis, por las revoluciones industriales, lo importante que es ir metiendo nueva maquinaria, nuevos métodos de producción, las cadenas de trabajo, etcétera, ¿no? Los procesos técnicos de trabajo y los diferentes agrupamientos sociales. Entonces, si os fijáis, no voy a salir ahora de la diapo, salgo al final. Lo único que hice aquí fue eso. Es decir, el tema del texto, la producción capitalista y la producción de plusvalía, cómo están relacionados o lo que queráis. Explicación, primer punto. Y segundo punto, está dividido en dos el texto. En la primera parte del texto se habla de cómo se produce la plusvalía y quién se apodera de ella. Como el trabajador no produce para sí mismo, pues claro, la idea es que al final no se apodera él de todo el producto del trabajo, ¿no? Y la relación de producción social se da para el provecho del capital. Y en la segunda parte lo que nos presenta es la diferencia entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa. La plusvalía absoluta tiene que ver con la prolongación de la jornada laboral más allá de lo producido equivalente al valor de su fuerza de trabajo. Tiene que ver con la duración de la jornada de trabajo. En la plusvalía relativa lo que se hace es acortarse el trabajo necesario mediante procesos técnicos y sociales. No tiene que ver con la duración del trabajo, sino en cómo se hace en procesos técnicos y sociales, ¿vale? O de ordenación del trabajo para acortar, ¿no? El tiempo de trabajo necesario para pagar los sueldos. Y ahora se dan cuenta cómo yo, para que ustedes puedan hacer esto, realmente tengo que explicarles más sobre la producción capitalista, ¿no? Y cómo se liga con el tema de la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa y este tipo de cosas. Si no, con lo que tienen hasta ahora van a poder hablar de vaguedades, porque bueno, ¿qué van a decir? Bueno, que en la producción de esa plusvalía se produce alienación, que claro, que aquí se ve el materialismo de Marx, y no, necesitan más cosas. Y eso es de lo que vamos a hablar mañana, obviamente, ¿no? Pasa que ahora se me debió de ir para abajo la diapositiva.